Es increíble pensar cómo una idea, a veces súper simple, termina siendo esa aplicación que usamos todos los días en el celular. Bueno, en este recorrido vamos a meternos de lleno en eso. Vamos a desarmar los fundamentos de la programación, pieza por pieza, como si estuviéramos armando un gran rompecabezas digital. A ver, este va a ser nuestro mapa de ruta. Vamos a arrancar con lo más elemental, la relación entre computadoras y programas. De ahí, saltamos a los lenguajes que usamos para hablarles, o sea, el código. Después, nos metemos a ver cómo se escriben las instrucciones, cómo se ordenan los datos y, para el final, una idea clave. Cómo pensar en objetos para crear programas que son, bueno, mucho más complejos y potentes. Ok, empecemos por el principio. Todo en el mundo digital se basa en digamos, una dupla fundamental. Por un lado está la máquina, lo físico, lo que podemos tocar, y por el otro están las ideas, esas instrucciones abstractas que le dan vida y le dicen exactamente qué tiene que hacer. Pensemos en esto. Usamos computadoras para todo, a cada rato. En el teléfono, en el auto, en todos lados. Pero, ¿qué es esa fuerza invisible que está detrás diciéndole a cada aparato qué hacer en cada momento? Y bueno, la respuesta está justo ahí, en esa dualidad. Piensen en el hardware como el cuerpo, los huesos, los músculos, todo lo físico. Pero el software es el cerebro. Es la mente que le dice a ese cuerpo, muévete, calcula esto, muestra esta imagen. Son inseparables. Un cuerpo sin cerebro no hace nada y un cerebro sin cuerpo no puede actuar. Perfecto, ya tenemos el cuerpo y el cerebro. Pero, ¿cómo hacemos para que nuestras ideas, que están en nuestra cabeza, se conviertan en los pensamientos de ese cerebro digital? Bueno, ahí es donde entra el tema de los lenguajes de programación. Y acá nos topamos con un problema interesante. Las computadoras son extremadamente literales. Solo entienden un idioma, ceros y unos, el famoso código máquina. Para una persona, leer eso es una locura, es imposible. Así que para solucionar esto, inventamos los lenguajes de alto nivel, que se parecen mucho más a cómo hablamos nosotros. Y el puente entre esos dos mundos se llama compilador. Imaginen que es un traductor experto y súper rápido que agarra nuestras palabras y las convierte a ese lenguaje de ceros y unos que la máquina sí puede entender. Ahora, para que un programa haga algo útil, necesita memoria. Necesita poder recordar cosas. Si estamos haciendo una calculadora, por ejemplo, tiene que acordarse del primer número que se ingresó mientras espera el segundo. ¿Y cómo lo hace? Con algo que llamamos variables. La mejor forma de imaginarlas es como cajitas, cajas con una etiqueta. En la memoria de la compu, creamos una caja, le ponemos la etiqueta primer número y guardamos el dato ahí para usarlo después. Y claro, hay dos tipos de cajas. Algunas, las variables, nos permiten cambiar lo que hay adentro cuando querramos, como la puntuación en un juego. Pero otras, que llamamos constantes, son como cajas selladas. Una vez que guardamos algo ahí, como el valor de pi, que siempre es 3.14159, ese valor no se puede cambiar, se queda fijo. Muy bien. Ya tenemos nuestros ingredientes, datos que pueden cambiar y datos que no. Ahora, es momento de escribir la receta. Exacto, una receta. Y en programación esa receta tiene un nombre, algoritmo. Pero ojo, no es una receta cualquiera. Un algoritmo es un plan ultra detallado, paso a paso, sin dejar lugar a dudas. Tiene que ser perfecto. Piensen en la ruta que les da el GPS o en cómo una app ordena sus contactos alfabéticamente. Detrás de todo eso, siempre hay un algoritmo. Miren, este es un ejemplo súper clásico y genial para entenderlo. Supongamos que tenemos dos cajas, la A y la B, y queremos intercambiar lo que tienen adentro. Uno pensaría que es fácil, pero no. Si pongo el contenido de B en A, pierdo lo que había en A. La solución, como muestra el algoritmo, es usar una tercera caja, una auxiliar. Primero muevo lo de A a la caja auxiliar. Ahora A está libre. Meto lo de B en A. Y finalmente agarro lo que guardé en la caja auxiliar y lo pongo en B. ¡Listo! Una secuencia de pasos simple, lógica y sin errores. Ahora, una receta que va siempre en línea recta, del paso 1 al final, es un poco aburrida, ¿no? Y no muy útil. Los programas de verdad necesitan tomar decisiones, repetir cosas. Y para eso existen las estructuras de control. Son las que nos dejan decirle al programa, oye, si pasa esto, haz A. Si no, haz B. O, una de las más potentes, repite esta tarea una y otra vez hasta que te diga que pares. A eso le llamamos un bucle, y es fundamental para, por ejemplo, revisar todos los correos en la bandeja de entrada. Y siguiendo con las recetas, ¿qué pasa si hay una parte de la receta que usamos todo el tiempo? Digamos, una salsa especial.
Sería una locura escribir los pasos para la salsa cada vez que la necesitamos. Lo inteligente es escribir la receta de la salsa una vez, darle un nombre y luego, cada vez que la necesitemos, simplemente decir preparar salsa especial. En programación, eso es una función. Es una mini receta que empaquetamos, le ponemos un nombre y la podemos llamar cuando sea. Es la clave para no repetir código y mantener todo mucho más ordenado. Perfecto, ya tenemos recetas, ingredientes, pero ¿de qué sirve la mejor receta del mundo si todos los ingredientes están tirados por el suelo de la cocina, sin orden? De nada, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa en la programación. La organización de los datos es crucial. Y a esa forma de organizar la información le llamamos estructuras de datos. Y esto es clave porque no se trata solo de guardar cosas. Se trata de guardarlas de una manera inteligente, que nos permita encontrarlas y usarlas rápido. Elegir la estructura de datos correcta puede ser la diferencia entre una aplicación que vuela y una que se arrastra. La estructura más básica de todas es el array. Imaginen una estantería con casilleros numerados 1, 2, 3, 4. Si quiero saber qué hay en el casillero 3, simplemente voy directo a él. Es súper rápido para acceder a cualquier elemento siempre y cuando sepa su número de posición. Pero esa estantería tiene un problema. ¿Qué pasa si quiero meter un nuevo elemento en la posición 2? Tengo que mover todo lo demás para hacerle espacio. Es un lío. Para situaciones donde necesitamos más flexibilidad para añadir o quitar cosas, existe otra estructura, la lista enlazada. Y esta funciona de una forma muy diferente. Es más como una búsqueda del tesoro. En una lista enlazada, cada elemento no solo guarda su propio dato, sino que también tiene una pista que te dice dónde está el siguiente elemento de la lista. Forman una cadena. Para encontrar algo, tienes que empezar por el principio y seguir las pistas, eslabón por eslabón. La gran ventaja es que si quiero meter un nuevo elemento en medio, solo tengo que cambiar un par de pistas. No hay que mover toda la estantería. Ok, hasta ahora hemos hablado de dos mundos separados. Los datos, que son los ingredientes, y los algoritmos o funciones, que son las recetas. Pero, a medida que los programas se hacen más y más grandes, tener todo separado es una receta para el caos. Y de ahí surgió una idea que lo cambió todo. Y si, en lugar de separarlos, juntamos los datos con las acciones que pueden modificarlos en un solo paquete, esto nos lleva a una forma de pensar completamente nueva, la programación orientada a objetos. Y el concepto fundamental aquí es la abstracción. Pensemos en cómo manejamos un auto. Para hacerlo solo necesitamos saber cómo usar el volante y los pedales. No necesitamos ser mecánicos ni entender cómo funciona el motor por dentro. El auto nos abstrae de toda esa complejidad. Bueno, la idea de los objetos en programación es exactamente esa. Crear componentes que nos muestren solo lo que necesitamos para usarlos, ocultando todo el lío interno. Y a toda esta filosofía se le conoce como programación orientada a objetos, o PO por sus siglas. La idea es que primero diseñamos un plano o un molde que llamamos clase, por ejemplo, la clase auto, y a partir de ese plano podemos construir todos los autos que queramos. Cada auto u objeto tendrá sus propios datos, su color, su marca, y también sabrá qué acciones puede hacer, acelerar, frenar. Es como tener bloques de Lego inteligentes, que no solo tienen una forma, sino que también saben qué pueden hacer. Veamos otro ejemplo súper claro. Un objeto, televisión. Por un lado tiene sus atributos, o sea, lo que es, su marca, su tamaño, su color. Y por otro tiene sus métodos, que es lo que hace. Encenderse, apagarse, cambiar de canal, todo empaquetado en una sola unidad. Y con eso hemos completado el viaje. Empezamos con los simples ceros y unos de la máquina y llegamos a esta forma tan elegante y potente de representar el mundo real dentro de un programa. Y así, todo encaja. Variables, algoritmos, estructuras de datos, objetos. Al final, no son solo palabras técnicas, son los verdaderos bloques de construcción de nuestro mundo digital. Son las herramientas que nos permiten tomar una idea por más loca que parezca y convertirla en algo real, en una solución. La programación en esencia es el arte de combinar estos bloques. Así que la verdadera pregunta no es tanto cómo funcionan, sino, con estos bloques en mano, ¿qué problemas nos gustaría resolver?